porque Él es tan bueno con nosotros y Él ha sido tan fiel, tan fiel. Adoramos, Señor, te adoramos, oh, aleluya, aleluya, te adoramos, oh, eres Señor, te adoramos, oh. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Otra vez te adoramos hoy, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, tú eres fiel? Tú eres fiel y tu misericordia se eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. Desde de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, tú eres fiel. Yo quiero hablar un poquito sobre un lugar particular en la palabra del Señor, porque cada vez que usted se encuentra en la Biblia, nombres de lugares, ustedes y yo debemos poner atención, porque cada nombre de persona, de personajes y nombres de lugares son muy importantes y a veces leemos así, taca, 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 y nos perdemos, ¿verdad?, los manjares que el Señor tiene para nutrirnos. Así que yo quiero hablar con usted sobre algún lugar de formación. Quiero hablar sobre el lugar de Ramá, que es un lugar de formación. ¿Cuántos han escuchado la palabra Ramá? ¿Sí? No voy a preguntar si quieres saber lo que significa, porque para eso lo vamos a enseñar. Y yo quiero hablar un poquito qué era este lugar, qué pasaba en este lugar, quiénes salían de este lugar, porque nosotros tenemos que identificar cuál es nuestro Ramá. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo, y toda palabra que esté escrita es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que nosotros seamos perfeccionados en el camino del Señor. Amén. Yo quiero hablar un poquito sobre este lugar Ramá en el tiempo bíblico, que tiene una importancia para el tiempo nuestro. Y como base voy a dar algunos textos, pero en Primera de Samuel, desde el primer capítulo empezamos a ver esta ciudad, que es muy, muy, muy importante. Voy a leer el capítulo 1, verso 19. Y si hay los micrófonos disponibles para que ustedes me puedan ayudar, se lo voy a agradecer también. Y dice, y se levantaron de mañana, adoraron al Señor, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa, oiga bien, a su casa en Ramá. Y dice, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella, y a su debido tiempo, diga debido tiempo, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel,
diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Sea la palabra de Dios bendecida. Estamos viendo el hogar del Cana, Ana, y donde es concebido uno de los mayores profetas, obviamente después de Jesucristo, que se ha conocido sobre la faz de la tierra. Entonces, y como todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y con propósito, no es casualidad que Samuel sea concebido en esta ciudad. Miren, una de las cosas que yo comienzo a ver, Ramá es donde Ana, después de su tragedia, después de su amargura, después de haber sido rechazada, después de ser vituperada, porque Dios usa escenarios que quizás no son los escenarios que tú crearías para cumplir su gran y maravilloso propósito. Entonces, Ana, ustedes conocen la historia en el libro 1 de Samuel, oraba y le pedía al Señor, para el que no la conoce, quería un hijo, porque su esposo, entonces para aquel tiempo, costumbres medias extrañas, tenía otra esposa también, Penina, y con Penina tenía hijos, y todo el tiempo ella era menospreciada por no tener hijo. Varias cosas, hablando de, usted sabe que esto es una iglesia profética, ¿verdad? Una iglesia profética no solamente es que tiene profetas, sino que caminan bajo la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Por tanto, así sean niños, jóvenes, adultos, aquí se habla la palabra de Dios, se lanza la palabra de Dios y se camina bajo esa palabra de Dios. Eso es lo que se le conoce una iglesia profética. Además de que reconocemos el ministerio de profetas. Una de las cosas importantes, digo todo esto para que podamos entender el escenario. Cuando usted analiza los mayores profetas que se conocen en la palabra, usted va a darse cuenta de algunas similitudes. Por ejemplo, casi todos, no digo todos, pero casi todos venían de un vientre que era o había sido estéril. Por tanto, tenemos que entender que todo lugar profético, toda iglesia profética, toda familia profética va a venir o salir de un ambiente donde hay o ha habido esterilidad. Wow. Y si usted entiende esto, entiende lo que estamos viviendo. Dios escoge un vientre estéril como el de Ana para que salga uno de los mayores profetas que ha existido. Dios escoge un vientre como el de Elizabeth, la esposa de Zacarías, que ya no podía tener hijos, para levantar un profeta como Juan el Bautista. Sara, ustedes saben que Sara tuvo a Isaac, y aunque Isaac no fue de oficio profeta, fue un hombre caminando bajo una palabra profética toda su vida. Por tanto, es necesario entender que una iglesia profética está compuesta por familias. Lo voy a decir otra vez. Una iglesia profética, para el que dice, ay no, porque yo no soy profeta, no me interesa, déjeme decirle que no está ubicado ni en tiempo ni espacio. Porque una iglesia profética está compuesta de familias con unciones proféticas. Ahí se cumple Joel. ¿Qué dice Joel? Mis hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán. Y eso, Joel lo que veía era una iglesia profética, familias proféticas, y lanzaba esa palabra para usted y yo caminar en el día de hoy. ¿Por qué a mí me apasiona tanto esto? Porque Dios, no solo por el oficio, sino porque Dios hace cosas físicas para mostrarnos cosas espirituales. Porque Samuel tenía que salir de un vientre estéril. Porque una de las funciones o unciones de un profeta, o iglesia profética o familia profética, es rompimiento. Es romper con las leyes naturales y con lo que se espera, con lo que todo el mundo espera. Porque una de las cosas que hace una iglesia profética o una familia profética muchas veces va a ir en contra de la corriente. Y me apasiona porque físicamente mi vientre en su momento fue estéril. Y qué bonito, porque lo que rompió mi vientre estéril fue una palabra de los cielos de parte de Dios, como unos 15 años antes, que dijo que de mi vientre iban a salir profetas. Y en el momento menos pensado, viene la manifestación del rompimiento de lo que Dios había dicho en el cielo.
Entonces, ¿qué pasa cuando Dios escoge vientres proféticos o lugares estériles para levantar algo que hable lo que se dice en el cielo? Va a haber mucha oposición. Va a ser un ambiente de esterilidad. Va a ser un ambiente que uno piensa en la humanidad, por eso la palabra es importante, que es imposible, porque debe ser imposible para el hombre para que se haga posible para Dios. Y a mí me ha dado Dios la bendición de poder ministrar sobre algunas hermanas con vientres estériles, y Dios ha abierto los vientres con palabra profética, y hoy en día tenemos 2 o 3 de esos por allá en la escuela de los niños. ¿Por qué digo esto? Porque ese fue el vientre que escoge el Señor para uno de los grandes profetas de esta tierra. Miren esto. Ramá fue donde Ana queda embarazada. Donde Ana queda embarazada en el lugar de su mayor dolor. ¿Usted ha escuchado cosas como, donde fue tu caída, ahí mismo será tu bendición? Donde mismo fue donde más ella lloró, fue donde mismo Dios usó para levantar el deseo de ella que Dios se lo había puesto en su corazón. Ramá es un lugar, anote por ahí, de concepción. Después de esta clase usted va a identificar cuál es su Ramá. Y usted va a tener que proféticamente traer lo que Dios ha dicho al Ramá donde Dios lo ha plantado a usted. Ana concibe en Ramá. No todo era color de rosa, porque en Ramá ya le tocó llorar. Es un lugar de formación. Es un lugar de equipamiento. Es un lugar de entrenamiento. Dios no es loco ni desordenado. Dios no activa y envía gente que Él no forme. Entonces, en el proceso, ustedes conocen la historia, después la leen, pero quiero remarcar algunas cositas. No solamente, esta es la base de lo que yo estoy hablando, pero usted se va a dar cuenta que en Ramá, allá en Ramá, en la casa de esta casa, este hogar profético, está en este lugar. Luego entonces usted sabe que viene y sale y nace Samuel. Y aunque lo llevaban constantemente a Silo, donde estaba Elí, ¿se acuerdan el sacerdote Elí? Lo llevaban constantemente, ¿verdad? Porque él tenía que ver cosas para saber en contra de qué tenía que predicar. Sí, porque hay veces que Dios te permite ver cosas que no se deben hacer para tú saber cómo tú vas a lanzar la palabra que Dios te va a dar. Y aunque él iba todo el tiempo, ya en su momento él regresa a su casa de formación y regresa a Ramá. Y una de las cosas que él hace allí, establece la primera escuela de profetas. En esa escuela estudiaron gente, para que usted anote por ahí, gente obviamente como Samuel, gente como Elías, Eliseo, gente como Jeremías. Usted estudia todo eso. Cada vez que usted diga Ramá, usted diga, me detengo porque es formación. Gente como Jeremías. De hecho, ahí es donde ese es el libro de Jeremías que dice que el del llamamiento de Jeremías, cuando él se decía que era un niño, esto se recibe en el lugar de Ramá. Entonces es una ciudad muy importante. Otros profetas que se levantaron ahí, el profeta Ezequiel estudia en el lugar de Ramá. ¿Qué le gusta a David? ¿Qué le gusta a David? Amén. Los cánticos de David. ¿Sabe usted que David es uno de los guerreros proféticos? Y los salmos no es para que usted llore, es para que usted aprenda guerra espiritual. ¿De dónde se formó David como profeta? Estoy dando el antecedente. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Quizás alguien me puede, un pasaje que hemos leído varias veces. A mí me impactó. Yo no sé si usted se le está penetrando por donde voy, o si está por allá, por arriba, pero los que entienden de lo que yo estoy hablando, digan por favor amén. David, el que profetizó Salmo 22, que Dios le permitió ver el padecimiento de Jesús, y ese es uno de los salmos mesiánicos. Él fue formado también en Ramá. ¿Se acuerdan cuando él estaba huyendo? Que huía y huía. Él se refugia en una ciudad, y cuando va a estar en esa ciudad que se llama Ramá,
Ahí es que Saúl lo empieza a perseguir. Entonces se supone que en lugar de formación, en los ramas de nuestra vida, vamos a ser perseguidos también. Y capítulo 19, verso 20. Si tienen micrófono, me dejan saber. ¿Sí lo tienen? ¿Alguien que me ayude a leer el 20 y el 24? Estamos hablando de lugares de formación. Del 20 al 24, capítulo 19, del 20 al 24. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando, profetizando, hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Miren lo que acaba de leer nuestro hermano. Miren no te preocupes. Miren lo que acaba de leer. David, donde se forma como profeta y cantor profético, es en un barriecito, para que lo entendamos, llamado Nayot, en la ciudad de Ramá. Y cuando es perseguido, miren lo que hace un lugar de formación. Es perseguido para ser muerto, pero el enemigo, que en este caso es Saúl, va y ve que no lo va a poder destruir por algo importante. Primero, porque David no estaba solo. David estaba con una compañía de profetas formado en Ramá, donde Samuel era el líder que los presidía a todos. ¿Usted quiere saber algo? Para nosotros estar exentos de las acechanzas de Satanás, tenemos que estar en unidad y todos compartiendo la misma unción. Amen. Si lo encuentra solo, lo mata. Pero se encontró que cuando va para allá hay una compañía. O sea, una compañía ya no es una escuela, es muchas escuelas juntas. Pensemos en una universidad profética donde todos ordenaditos bajo el líder Samuel, que había sido gestado, concebido, levantado en la ciudad Ramá. Pero algo más interesante que yo vi también sobre esto era que aún el que no es profeta, la unción es tan grande que comenzó a profetizar. Él va a destruirlo y envía mensajeros. Los mensajeros empiezan a profetizar por la unción que hay en ese lugar de formación. Por segunda vez envía mensajeros, comienzan a profetizar. Entonces por tercera vez, y después dice: bueno, pues yo voy a tener que ir a ese lugar. Y cuando va a ese lugar, profetiza, y si alguien no tiene discernimiento, dice: wow, Saúl es otro profeta. Saúl simplemente fue una carne que bajo la unción de formación y profética no pudo más que profetizar. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Seguí estudiando algunas de las personas que se levantaron en esta ciudad, porque gente como ya les dije, Elías, Eliseo, Amós, el papá de Jeremías. Usted sabe que el profeta Amós era un campesino, de los profetas menores. Amós era un campesino, pero no era que venía de un padre profeta, pero él es el que comienza un linaje de profetas, y de ahí sale Jeremías, Samuel, Ezequiel, Isaías. Entonces en esta ciudad se forma la primera escuela, y en esta ciudad, cuando Samuel muere, pide ser sepultado y lo sepultan en su lugar de formación, en lugar de Ramá. Así que ¿es importante o no es importante? Es importantísimo los lugares de formación. Entonces significa, si usted busca los significados, altura. Sí, porque la gente quiere ser formado como se forma todo el mundo. Quieren cosas grandes, pero sin pasar procesos grandes. El lugar de Ramá significa altura, lo alto. Significa lugar alto, según Ezequiel 16:24. Se usa también como un nombre para identificar las ciudades más importantes de ese tiempo que les acabo de decir.
Y en esta ciudad, mire qué interesante esto, ocurrieron grandes milagros y grandes actos proféticos. Llegó un momento que Josué, ustedes se acuerdan de Josué, el caudillo, en un momento él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Usted sabía que eso es una declaración profética, lo que él dijo? No se conoce mucho a Josué como profeta, pero Josué fue un profeta por muchas cosas, porque sobre esa palabra él caminó. Y el Torá bíblico dice que Samuel escuchó esa palabra profética de yo y mi casa, y sobre esa base es que él establece las escuelas proféticas de su tiempo, donde parían hogares o casas o ministerios que eran familiares proféticos. Y cuando usted estudia el Torá se da cuenta que esa fue la declaración de Josué que él tomó, y sobre esa declaración él caminó. Otra de las cosas que usted va a notar, por tanto, Ramá es un lugar de definición. Ahí él dijo: yo y mi casa, en un barriecito llamado Siquem, yo y mi casa serviremos. Si ustedes quieren seguir a quien quieran seguir, olvídense. Pero ya en este lugar es un lugar de definición, y yo y mi familia serviremos al Señor. Bendito el nombre del Señor. Otra de las cosas, ¿usted se acuerda cuando Josué le dijo en Gabaón: detente sol? Eso es un acto profético. Gabaón es otro barriecito de Ramá. En ese lugar se detiene el sol a causa de una palabra que sale de porque Josué definitivamente fue profeta, hizo que bajo este acto el sol se detuviera, que hasta hoy los científicos buscan ese tiempo perdido que todavía no han podido establecer, pero nosotros sabemos que en la palabra dice que se detuvo, y simplemente se detuvo para Dios. Entonces, al parecer, otra de las cosas, para ya ir a 4 universidades que estuvieron ahí, otra de las cosas, estaba cerquita de Betel. Betel es una de las ciudades que estaban adentro también. Y Betel es muy importante porque Betel, que voy con eso en un minutito, significa revelación. Preguntas hasta aquí, o comentarios antes de seguir. ¿Está claro? La mayoría de los profetas venimos de vientres proféticos. La mayoría de las iglesias proféticas, Dios las establece en lugares de esterilidad. Ya les estoy explicando por qué. Porque una de las unciones es rompimiento. Una de las unciones es romper, pero no con capricho, sino a través de la palabra de Dios. Por tanto, a los hijos de esta casa, ¿qué les digo? Hay que estudiar la palabra de Dios. Porque esa es la base de todo lo que yo estoy hablando. Hay que estudiar, hay que hacernos estudiantes de la palabra de Dios para que ustedes vean los manjares que cada vez el Señor nos va a depositar en cada uno de nosotros. Amén. Vienen de vientres estériles porque a los profetas les toca abrir brechas, marcar rompimientos. Asimismo, las familias proféticas de hoy van a tener que romper úteros. Estoy hablando simbólicamente, obviamente. Úteros de esterilidad familiares, de estancamientos familiares. Nos establece el Señor en ciudades donde parece como que uno dice: wow, eso no es casualidad, porque es necesario un rompimiento para que luego Dios haga lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces, en este lugar, ya para continuar, es donde el Señor le da a Samuel directrices de cómo se va a establecer, cómo va a formar a estas compañías de profetas, que después les hablé de una para el tiempo de David. Bajo qué instrucciones, bajo qué parámetros, bajo qué palabra se iba a formar cada una de las personas que fueran levantados en ese lugar. Entonces nosotros tenemos que entender esta declaración de Josué, porque esa fue la declaración, como yo les puedo explicar, por el cual Samuel entendió, y en el Torá él lo dice, lo establece. En el Torá Samuel mismo dice: yo y mi casa le vamos a servir. Seguía repitiéndole a los nuevos que se estaban levantando la importancia de un family church, la importancia de que yo y mi casa serviremos a Jehová, la importancia de que somos una familia profética para Dios, que Dios nos ha sembrado en un lugar con un propósito mayor que nosotros. Amen. Entonces, cada uno que entraba a ese lugar, esa unción, empezaba a ser plasmado de la importancia, gloria al nombre del Señor, que tiene para Dios lo que es la familia, Joel 2:18, Joel 2:20, y lo que es una familia, amén, una familia que puedan caminar bajo el propósito de Dios.
Para mí es tan importante porque en muchas de las ocasiones hablaba con alguien, no me acuerdo quién fue. Uno de los grandes problemas que Elías tuvo, como debilidad que podemos tener todos, era que aunque había estudiado en compañías de profetas, siempre se pasaba solo. Y cuando vino los ataques de Jezabel, no pudo porque en la soledad no le pasó lo que le pasó a David. Vino el enemigo, pero había una compañía, había alguien orando, había un tañador, había alguien presidiendo. Y cuando vino el enemigo, estaba cubierto por Dios. Entonces Nayot, en Ramat, que es lo que le estoy diciendo, era bien conocida esta ciudad. De hecho, todos los grandes estudiaron y supieron lo que pasaba en esta ciudad. Y habían 4 escuelas o universidades o ¿cómo le podemos decir? Sucursales. Que Eliseo tuvo que pasar por cada una de ellas y nosotros tenemos que pasar por cada una de ellas. Son estaciones espirituales y de formación que nosotros tenemos que entender que tenemos que pasarla. Vamos a la palabra en el libro de Segunda de Reyes, 4 estaciones, todas estas están en Ramá, ¿ok? Se planta la primera escuela, universidad profética, y habían 4 lugares específicos que usted los conoce: Gilgal, Jericó, Betel, el Jordán. Voy a dar el pasaje a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes 2. Pero quiero mencionar los nombres para que se me ubiquen en espacio. Gilgal, Jericó, Betel y el Jordán. Todas están en orden de formación. No se puede empezar por el Jordán. Se tiene que empezar por Gilgal. Ok, Segunda de Reyes. Alguien que me ayude. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Leamos al estudiante Eliseo en sus paradas por la universidad. Segunda de Reyes 2:1 en adelante, ¿verdad? Solo el 1. Ok, dice: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía del Gilgal con Eliseo. Miramos dónde es que vemos por primera vez al estudiante Eliseo. Usted sabe que ya pronto Elías va a partir. Y él hace 4 paradas importantísimas para poder recibir la unción que nosotros le conocemos. Y la primera parada fue en la ciudad, todo esto es en Ramá, en la ciudad de Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal, uno de los significados es rodar. ¿Usted nunca le ha pasado que a veces se siente como que está dando vueltas y no llega a ningún lado? Mucha gente no entiende que es una parada y empieza a hacer locura porque no entiende que es una parada. Tanto en su vida familiar, en su vida matrimonial, tanto en su vida ministerial. Porque Gilgal significa rodar, pero también significa rutina. ¿Cuántos han tenido que romper rutinas? Amen. Más vale que con la gente de unción profética aprenda a romper rutina. Más vale. O sea, no estoy diciendo yo creo en protocolos y todas esas cosas, claro que sí. Pero yo creo que Dios lo que espera es una relación viva con nosotros, sus hijos. ¿Y cuántos podemos decir que fácilmente se puede convertir en una rutina? ¿Cuántos podemos decir que el matrimonio se puede convertir en una rutina? ¿Sí o no? Solamente los recién casados de un mes van a decir que no. Por tanto, la unción profética aprende a estar en Gilgal y romper con las rutinas que quieren venir en contra, gloria al nombre del Señor, de la vida que nosotros podemos tener en cualquiera de nuestras áreas. Otra cosa que significa Gilgal, les dije rutina, rodar. Al principio cuando uno empieza en los caminos del Señor todo es nuevo. ¿Sí o no? Usted me mire, yo no sé si estoy hablando con la gente correcta o no. Uno al principio lean la Biblia, abran la palabra y uno, wow, mira qué unción cuando dijo abran la palabra. Pero después pasa el tiempo y hermanos abran la palabra y otra vez la palabra. Necesitamos la palabra profética que rompa el Gilgal. En los primeros días de casado eso era, esperábamos al esposo decoraditas, olorositas, y los esposos venían, olvídense, con unas flores, y a los 2 o 3 meses, 2 o 3 años, cayeron en Gilgal, y es fácil acomodarse a Gilgal,
Pero viene la unción profética que viene sobre tu casa, sobre tu vida, que entiende que tú puedes tener misericordias nuevas todos los días. Y ese día vuelves a ser rejuvenecido como el águila y vuelves a tener, gloria a Dios, lo nuevo de Dios para Él, para tu familia, para tu matrimonio y para tu iglesia. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? Otra cosa que significa Gilgal es cuchillo. Déjame aclarar esto, porque imagínense. Sí, no vayan a editarlo ahí, porque después la gente dice, la pastora ahora le ha dado con... No, calma. Cuchillos afilados. ¿Por qué significa cuchillos afilados? Porque también significa circuncisión del corazón. ¿Qué pasa en esta ciudad? En esta ciudad es donde nos circuncidamos el corazón. Antes del pueblo, al tiempo de Josué, ser introducidos en la tierra prometida, Josué hizo un acto profético. A mí nadie me diga que Josué no fue profeta. Josué hizo un acto profético y fue decirle a todos antes de entrar, porque fue una nueva generación que nació en el desierto, toditos vénganse que toditos los voy a tener que circuncidar. Porque en la tierra prometida no podemos entrar sin el pacto de que somos el pueblo de Dios. Claro, hoy no se circuncida, ¿verdad?, al nivel externo para cuestión de pacto, pero hoy nos circuncidamos el corazón. Lo que significa es que en Gilgal, a través de la unción, nosotros aprendemos a separarnos para Dios, a tener señales visibles en nuestro corazón de que somos el pueblo de Dios, caminamos como una familia de Dios, caminamos como un pueblo de Dios, gloria al nombre de Jesús, y testificamos a otros que no estamos en dos aguas, que nosotros somos para Dios. Amen. Ahí es que Él dice, yo y mi casa. Es que esto es maravilloso. O sea, es un lugar de definición. Y una de las cosas que también vi, el de Josué 5, de la circuncisión en Gilgal. Sí, porque hay gente que quiere estar en tierra prometida, pero con el corazón lleno de prepucio. Hay gente que, ¿cuánto nos vamos con el Señor? Amén, gloria a Dios, viviendo la vida como les da la gana. Maltratando esposas, maltratando esposos, robándole a aquel, robándole al otro. Por tanto, donde primero tenemos que parar es en Gilgal. ¿Vieron eso? Porque hay que romper rutinas, porque quizás la mayoría está viviendo de una forma, pero ahí tú entiendes que tú tienes un llamamiento de parte de Dios y tú sabes que es cuestión de tiempo la tierra que Dios prometió. Ok. Pastor, ¿tenías algo? Este fue el lugar donde acampó el pueblo de Israel al mando de Josué antes de entrar a esa tierra prometida. Sí. Entonces, Josué lo hace como que en otro orden, pero Eliseo, que nos enseña las paradas antes de recibir el manto, donde primero lo vemos caminando con Elías antes de la ascensión, fue en el lugar de circuncisión. Ok. El otro lugar, versículo 2, ahí rapidito está, versículo 2, que alguien lo pueda leer. Esta es la base. ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí? Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron y... Descendieron pues a Betel. Amén. Y ustedes saben que Elías cada vez más se acerca el momento de ser levantado. Y ahora luego de Gilgal, ya él aprendió, ¿verdad?, lo que es circuncisión del corazón que le acabé de explicar. Entonces viene el segundo lugar, que es Betel. Este lugar se le conoce como el lugar de revelación. Se le conoce como el lugar que es casa de Dios. ¿Por qué se le conoce como el lugar casa de Dios o lugar de revelación? Porque fue donde Jacob tuvo aquella grande revelación de la escalera. Fue en Betel, que era en Ramá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Él tiene un sueño.
Él tiene una visión, un sueño. Y pasan varias cosas, solamente lo menciono. Y una de esas es que se le abre la dimensión espiritual o la dimensión celestial. Y él ve una escalera y ve ángeles que bajaban y ángeles que subían. Y ve cómo esa escalera conectaba el cielo con la tierra. ¿Por qué se le conoce el lugar de revelación? Porque cuando él ve eso, él se da cuenta que hablaba de Dios, pero él no conocía a Dios. Y por eso es que él dice, wow, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí, obviamente no está hablando en un lugar físico, sino en esa dimensión espiritual es que habita Dios. Entonces, lugar de revelación, ¿por qué se le dice lugar de revelación? Porque toda persona profética, familia profética, tiene que tener su Betel donde Dios le hable, donde Dios le muestre, donde Dios le haga soñar, donde ya no necesitamos que alguien todos los días nos confirme, porque tenemos un lugar de intimidad y de revelación personal con Dios. Aleluya. Bendito al nombre de Dios. Mucha gente me voy con él, mucha gente, pero mira, no saben ni lo que es casa de Dios. Hay gente que piensa que casa de Dios es una iglesia física. Casa de Dios, donde Dios decidió habitar a través de su espíritu, hoy es a través de ti, de ti, de ti y de mí. Por tanto, tú no te puedes volver santo cuando vienes aquí a la iglesia física. Tú debes ser santo mientras caminas en tu iglesia espiritual. Amen. ¿Vieron eso? Entonces, él se da cuenta que Dios, que ese lugar, por eso se le llama Betel, casa de Dios, es en esa dimensión, llamémosle así, es donde Dios habita, donde Dios revela, donde Dios te muestra, donde Dios te habla, donde Dios te hace soñar. Gloria al nombre de Jesús. Eso está en Génesis 28, 16. Solamente lo menciono y usted después lo lee. Nuestra casa física, ahora estoy hablando de su casa donde usted vive. Nuestra casa espiritual y nuestra casa interior debe ser un Betel. Debe ser casa de Dios. Déjenme entrar un poquito aquí. Si Jesús viniera físicamente y entrara por el 1501 de Delos Avenue, ¿saldría espantado y diría quiénes son ellos? ¿O saldría honrado? Tú vives en la Pensilvania. Si entrara por la Pensilvania los días que no hay culto, es un lugar de casa de Dios. No me conozco las direcciones de todos, pero la tuya sí, la Yasmin. ¿Vieron? Este hombre lo que se da cuenta es que Dios habita, que Dios mora, que Dios es real, que Dios revela. Es la revelación de que Dios está en todo y en todo. Por tanto, yo no tengo que esperar que el pastor me cuide para portarme bien. Por tanto, yo no tengo que esperar que el hermanito tal o la hermanita tal me diga no bebas, no fumes, no bailes, no esto, porque ya Dios habita, porque ya Dios muestra, porque ya Dios revela, porque ya no es cuestión con martillos y por garrote, ahora es por revelación del Espíritu. Y dice la Biblia que los que son del Espíritu son guiados por Dios. Aleluya, son guiados por Dios. ¿Cuántos necesitamos Betel? Aleluya, gloria a Dios. Nuestra casa tiene que ser un Betel, casa de Dios, una habitación de Dios, un lugar de revelación, un lugar de conexión, la escalera, que no era otra cosa que tipificaba a Cristo, pero un lugar de conexión del cielo y la tierra, un lugar de visión, un lugar de sueños. A veces parecen lugares de guerra, pero eso es otro departamento. Eso no fue en Betel. ¿Sabes por qué muchas veces pasa esto en algunos hogares? Porque perdemos la conciencia de que Dios es, Dios está y Dios es veraz. Amén. ¿Cuánto tiempo? Vamos para Jericó rapidito. Vámonos para Jericó. Versículo 4. Ahí mismo en 2 de Reyes 2:4. Alguien que me ayude rapidito. Y no se atreva a pensar, no, porque eso nada más es para los profetas. Todos los hijos de Dios tenemos que pasar por las mismas 4 estaciones. Amén. Dice, Elías entonces le dijo, Eliseo,
te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y bebe tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron juntos a Jericó. ¿Y el 5? Y dice, también los hijos de los profetas estaban en Jericó, se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense, le dijo. Antes de yo entrar a lo que significa esta parte de Jericó, miren la intensidad en el drama de Eliseo. En la primera parada, vive Dios mi alma, que voy a seguirte. Y verdad, y dice la palabra, que se fueron a Gilgal. Pero en la segunda parte, cuando entonces van a Betel, es una lucha interna, diciéndole, no te voy a dejar, voy a seguir. Y Elías le dice, quédate, y él, no te voy a seguir. Pero en esta tercera parada, usted se va a dar cuenta de algo adicional. Yo quiero ver si usted lo vio. Ya la lucha no solamente es con Elías, y no es con él mismo. Dilo alto. La lucha es con Eliseo, con Elías, pero ahí vemos algo más. Dilo. Ahora, la guerra se intensifica con hijos de profeta. ¿Qué tipifica esto? Jericó no es otra cosa que el lugar de la lucha, el lugar de la guerra espiritual, el lugar de donde los que se supone que estén de tu lado son los que van en contra de tu propósito. Lugar de guerra, lugar de confrontación, pero también es un lugar donde se escucha a Dios y también se le conoce como un lugar de conquista. Le explico por qué. Anótelo por ahí. Lugar de guerra, de confrontación, de conquista y de escuchar a Dios. Vienen los hijos de los profetas. Imagínense ese hombre que su padre espiritual le va a ser quitado. Imagínense la tensión de todo ese trayecto. Quizás las fuerzas se le están debilitando en ese momento. No solamente luchando con Elías, que dice que no estaba entendiendo todo el momento la revelación. Le pasó como a Noemí y a Ruth. No solamente con él mismo, si ahora tiene que luchar con otros para poder defender el propósito de Dios. ¿Usted nunca se ha sentido en ese lugar? ¿Usted nunca se ha sentido que parece que todo el mundo se levanta en contra de lo que tú has creído? ¿No te ha pasado con tu matrimonio? ¿No te ha pasado con tu familia? ¿No te ha pasado en la iglesia? ¿No te ha pasado en el trabajo? Pero qué tremendo, porque Jericó significa escuchar, y algo todavía Eliseo estaba escuchando de parte de Dios, que podía luchar en contra de lo que dijeran otros, en contra de la oposición, para poder llegar al propósito de Dios. ¿Por qué se le conoce como un lugar de conquista? Porque cuando ya los hijos de Israel en el tiempo de Josué van a entrar a la tierra prometida, la primera ciudad que tienen que conquistar se llama Jericó. Fue la primera. Y la ciudad de Jericó, esto es muy importante, era una ciudad fortificada. Usted nunca se ha sentido que todo está cerrado. Las finanzas están cerradas, por eso se necesita unción profética, mi hermano. Era un lugar que estaba fortificado, significaba rodeado por unos muros anchísimos que nada ni nadie los podía derrumbar. Y ahí, antes de entrar a la tierra prometida, algo que usted va a ver que Josué hace, usted después lo lee, empieza a esperar a escuchar las instrucciones de Dios. Sí, porque hay cosas que nadie las puede derrumbar por ti. Solamente las va a poder derrumbar Dios. Entonces, no era con estrategias de hombre, era con estrategias de Dios. Y una de las cosas era que esos muros eran tan y tan anchos, no eran los muros que tú y yo conocemos hoy. Eran tan anchos que vivían villas, o sea, ¿cómo le llama usted en su país? Barrios, ¿cómo más le llaman? Colonias vivían encima del muro, ancho. De ahí la historia de Rahab la ramera, que vivían en ese lugar, ¿verdad? Entonces, este lugar, que es un lugar de guerra, imagínense la guerra interna que tenía Eliseo en ese momento, fue esta primera ciudad que el pueblo de Israel tuvo que conquistar ya en la tierra prometida. Aunque era fortificada por estos muros,
Esos muros no pudieron detener a un pueblo que caminaba en obediencia y bajo una palabra profética de Dios, porque Dios les había dicho que les iba a entregar esa tierra prometida y ni los muros podían detener lo que Dios había dicho de los cielos. Eso es guerra espiritual. Josué 6, si estoy paralelo de dónde viene el nombre, la parte histórica es importante para entender lo que Dios está revelando. Por tanto, cuando estamos a punto de entrar y conquistarnos, vamos a encontrar las murallas o los muros más grandes que hayamos podido ver en nuestra vida. Y muros tan y tan grandes que va a parecer que ahí hasta vive todo el mundo toda una vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Josué sabía lo que Dios había dicho. Josué fue profeta, lo vuelvo a decir. Sabía y caminaba. Bueno, las primeras profecías era todo el mundo diciendo, son gigantes allá cuando fue a espiar. Y él decía, no los vamos a comer. Eso fue una palabra profética. Entonces, él caminaba bajo una palabra que Dios había dicho, y en el momento de los muros, que todos lo vivimos, no empezó a hacer disparate. Él se mantuvo esperando las instrucciones de parte de Dios. ¿Sabe que muchas veces cuando estamos a punto de conquistar, porque no entendemos esto de los muros, empezamos a hacer disparate? Empezamos entonces a hacer cambios y decisiones, y ahí entonces, no, porque no se ha caminado bajo una palabra que Dios ha establecido de los cielos. Hermano, mire, usted y yo tenemos que entender que Dios no tiene que hablarnos todos los días de lo mismo. Una palabra es suficiente para nosotros caminar entendidos de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, si hace 20 y tantos de años Dios dijo que tú eras el hombre para mí, yo la mujer para ti, yo no necesito todos los días que me digas será o no será. Es, fue y será. Gloria al nombre de Jesús. Si Dios, déle un aplauso al Señor. Si Dios te dijo, esto es bien importante, porque si Dios te dijo, por eso usted ve gente cambiando ahí como, yo digo, ¿qué le pasa a la gente? Pareciera como que si, espero que me puedan entender. Muestran a Dios como si fuera esquizofrénico. Hoy dice una cosa, mañana otra. Por Dios, Dios no es así. Ustedes ven que llegan por la puerta. Dios me dijo que este es mi lugar. Y a los 2 meses, wow. Porque no se ha aprendido a escuchar a Dios. Los que llegan así muy espaventosos, sí, pastor le da siempre una semana. Siempre estamos en ese juego de lío. Mire, hermano, cuando usted venga delante de Dios, a mí me encantan los miércoles porque no... Porque como es interno, es para nosotros, pues ahí como mamá puedo dar más. Mire, hermano, ¿ves por qué tenemos que ser formados en la palabra de Dios? Si hace 25 años Dios te dijo, te tengo un llamado para ti, tal, tú lo que tienes que hacer es caminar por Gilgal, caminar por Betel, caminar por Jericó y caminar por Jordán. Hay gente que todos los meses quieren confirmación de parte de Dios. Por favor. Si ya para Dios te confirmó hoy mismo, si para Él es un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Me gusta Abraham. Dios dijo una vez, una palabra. Sal de tu tierra, sal de tu parentela a un lugar que después te mostraré. ¿Qué hizo él? Sara, todos, vámonos. Cometió errores, pero caminó. ¿Sabes cuándo él dejó de caminar? Cuando Dios le volvió a hablar. Tuvo 14 años Dios sin hablarle una confirmación, y a veces parecemos bebecitos. Todos los domingos, ay, que Dios no me habló hoy. Hermano, tenemos la palabra profética más segura. Dios nos habla en Betel todos los días. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sí, que es un estudio, no es una predicación. También eso lo podemos aplicar en todas las áreas, ¿no? Porque muchas veces el Señor nos da una palabra de prosperidad, de abundancia, y lo que empezamos a ver es lo contrario, como que ¿qué pasó aquí? El Señor no me dijo que venían tiempos donde venía la abundancia, la prosperidad, y es como si fuera una contradicción. Pero no podemos poner al Señor en el plano, a tratarlo de entender en un plano humano. El Señor, cuando dice una palabra, se establece como ley. Porque hemos estado hablando también del área profética, pero también del área de la autoridad como el Señor. Y si el Señor dio la palabra, Él la va a cumplir. ¿En qué tiempo? Eso es problema de Él. Entonces Pablo llegó a entender eso de una forma que él dijo, mira,
si para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, ¿por qué? Porque todo lo que pase de acuerdo al cielo es bueno para nosotros. Entonces muchas veces queremos analizarlo en una mentalidad humana, ¿no? Humanista, democrática, de diferentes formas, y Dios no trabaja así. Si el Señor te dijo que tú estás sano, todavía estás tosiendo. Yo lo que le digo a la gente cuando me preguntan, la enfermedad que todavía el Señor no ha manifestado la sanidad, tengo que lidiar con ella. Porque hasta que el Señor muestre o que la manifieste en lo físico, pero ya yo me considero sano, pero todavía el Señor no la ha manifestado. Entonces tengo que hablar conforme a lo que se dice en el cielo. Yo estoy sano. De que el Señor no lo ha mostrado todavía, Él tendrá su propósito. Por eso es importante que hablemos de esto, porque cuando Dios habla, habla desde una eternidad. Dios cuando habla, te habla desde una eternidad. Y te digo, lo que cuando decimos que habla de una eternidad significa que no está sujeto al tiempo como lo conoces tú, como lo conozco yo. Por tanto, cada vez que Dios habla proféticamente a alguien a través de un vaso, verá a alguien en la vida, uno de los peores errores que cometemos nosotros es que creemos o estamos pensando en el tiempo cronológico. Y yo le digo al pastor y a algunas personas, si Dios te habló de abundancia, prepárate porque va a venir una escasez grande donde te vas a tener que aferrar a esa palabra profética para romper ese muro, para poder ver la manifestación de parte de Dios. Porque la gente nos gusta mucho cuando se dicen las cosas buenas, y sí, pero siempre que Dios habla de algo para nuestra vida, tenemos que esperar una aparente oposición. Eso es Jericó, una aparente contradicción. Por ejemplo, padre de multitudes a unos ancianos. Serás la madre del Salvador a una niña virgen. Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos habla, por tanto, cuando Dios habla estas palabras gloriosas que nos gustan, una persona entendida sabe que se tiene que preparar para el Jericó. ¿Y qué es lo que hacemos en Jericó? ¿Qué hizo Josué? Esperó, se detuvo, escuchó estrategias de parte de Dios y empezó a hacer los actos. En aquel caso fueron las vueltas, en aquel caso fueron los chofares, en aquel caso fueron cánticos proféticos, en aquel caso fueron cánticos y gritos de guerra, pero todo fue a través de la unción profética que cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué decimos eso, pastor? Porque si vemos nada más con la vista material o secular, nos devolvemos a Gilgal, que es un círculo, y entonces empezamos a cancelar lo que ya Dios ha dicho de los cielos. Miren, mis queridos hermanos, Dios no nos tiene que confirmar todos los días lo que ya Él dijo desde una eternidad. Está esperando gente entendida en la escuela del Espíritu Santo que estén parados en Jericó y sepan que a través de lo que ya tú has creído de parte de Dios, tú le hablas a las circunstancias y en su momento el muro caerá. Bendito el nombre. Yo no sé si tú tienes algún muro en tu vida. Te estoy dando algunas de las recetas de parte del Espíritu. Tienes que rebuscar lo que Dios ha dicho. Y con eso es que nosotros hacemos caer la oposición. ¿Sí? Allá y alguien creo que levantó. Lo que pasa es que muchas de las veces, así como hizo Josué, él esperó el tiempo. No solo el tiempo, sino que durante todo ese tiempo él también estuvo esperando el momento que Dios lo llamara a él ser líder también. Porque estaba bajo los mantos de Moisés, sirviendo y todo eso. Él miraba cómo se formaba, ¿verdad?, durante ese proceso. Yo creo que esos son procesos los cuales uno tiene que ver cómo el maestro de uno, ¿verdad?, le enseña a uno para uno poder dirigirse a Dios. Porque a Jacob, él tuvo que esperar el momento específico para encontrarse ese encuentro que tuvo con el ángel y pelear, ¿verdad? Y pelear su bendición. Y yo creo que, bueno, el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros somos ahora el lugar o la casa donde Él habita, pero en nosotros depende de que Él nos hable, de que Él permanezca en nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces uno no espera, uno se desespera con la palabra que Dios te ha dado. A Josué se le dieron especificaciones y le dijeron, mira, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Haz la palabra, ¿verdad? De hacerla como te dijeron que la hicieras. O sea, de escudriñar la palabra, de ver la palabra, de esperar el tiempo. Y así es que uno va, ¿verdad?, a mantenerse en el estado que ahí sí que Dios lo ha llamado a uno. Porque muchas veces como ser humano, ahí sí que se nos va el avión, dicen muchos, y la verdad es de que
Nos cuesta esperar, eso es lo más duro del ser humano, esperar lo que Dios ha dicho, porque Él sí lo va a hacer. El problema es que uno dice, men, ya el Señor ya se olvidó de mí, no lo ha hecho. Pero como decía usted, si hablaban cuántos años le tomó esperar que el Señor le hablara otra vez, ¿verdad? No tiene que ser que de la noche a la mañana te hablara el Señor otra vez, ya te habló, a uno se le olvida lo que el Señor le ha hablado a uno. Ese es el problema. A uno se le olvida y uno mismo va cancelando lo que el Señor le ha dicho a nuestra vida. Amén. Entonces, todos tenemos que pasar por nuestro Jericó, por nuestro lugar de guerra, por nuestro lugar de guerra espiritual. Como ya le digo a los intercesores, esto es teoría, práctica y desarrollo. La teoría, que es la palabra que recibimos, que viene a nuestro consciente, va a llegar un momento que la tenemos que poner por obra. Entonces todos necesitamos nuestro lugar de guerra, nuestro lugar de confrontación, nuestro lugar de conquista. Este lugar era el que detenía al pueblo de Dios para entrar en la gran promesa. Era lo único que separaba al pueblo de Dios de la promesa y el lugar que Dios le había prometido y regalado como una herencia. Último, 4. Veamos dónde fue la última parada del estudiante Eliseo. ¿Alguien que lea el 6 y el 7? Segunda de Reyes 2, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Pastor. Dice, entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él le dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿El 8 también? No, bueno, si quieres leerlo el 8 está bien. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a un lado y al otro, y los dos pasaron por tierra seca. ¿Qué significa Jordán? ¿Qué significa Jordán? Porque todos necesitamos nuestro Jordán también. Además, uno de los significados es el que desciende, o el que baja, o el que se baja. Un lugar de humillación. Es el lugar donde Jesús se bautizó, ustedes saben, el río Jordán. Fue el lugar donde se le dijo a Naamán para que se le quitara la lepra del orgullo, que fuera, porque era un lugar, uno de los ríos más sucios que había en Israel. Por eso se le conoce como de humillación. Además de humillación, también es un lugar de transición. Cuando Josué junto con el pueblo pasan el Jordán, ya están en la tierra prometida. Entonces es un lugar de transición, es un lugar de nuevos comienzos. Es un lugar, me estoy acordando del libro de Isaías capítulo 43. Haré una cosa nueva, ¿no la veis? Abriré caminos ríos en la sequedad. Ay, lo dije al revés. Caminos en el desierto y ríos en el sequedad. Es un lugar de nuevos comienzos. Es un lugar donde se escribe una nueva historia. Es un lugar, Jordán es un lugar de sometimiento, viendo la vida de Jesús. Porque bautismo era para el que se arrepintiera de sus pecados, pero Jesús no pecó, pero no le importó y se bautizó. Si llega a ser uno de nosotros, pero ¿por qué yo? Si yo no soy el Hijo de Dios. No. Porque Él quería mostrar un precedente de amor y de humildad y de servicio. Por eso Jordán se le conoce como un lugar de humillación. Es un lugar de sometimiento, es un lugar, anote por ahí, donde se certifican los que son. Porque en ese lugar, cuando Jesús se bautiza, de repente se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea, graduado, ahora dale al ministerio. Por cuanto se humilló, Dios le agradó. Y miren una de las cosas que también significa este lugar. El lugar de la certificación, es el lugar de la graduación. Es como que cuando usted sabe los que se han graduado, cuando de repente dice, y ahora la clase graduada, y uno pasa el cosito del birrete para el otro lado, que ya está certificado para entonces un nuevo comienzo. Eso significa el Jordán. Es la graduación después de la gran prueba. La gente quiere graduación, pero no quiere prueba. La gente quiere gloria, pero no quieren historia.
Jesús no comenzó su ministerio hasta su graduación. ¿Sí o no? Dado todo, promovido, certificado por el Padre. Lugar donde sometemos nuestra alma, donde se nos quita la rebelión, se nos quita la incredulidad. Aquí es donde se desarma al enemigo por completo. ¿Ustedes se acuerdan? Ya en el desierto, ante las acechanzas del enemigo, la actitud del Señor con la palabra profética. Lugar de sometimiento. Aquí es donde se graduó Eliseo. Si hubiese sido en Gilgal, no estaba completo. ¿Se acuerdan que estamos hablando de lugares de formación? Y Dios todo lo que hace, lo hace perfecto y completo. A principio era entre él y Elías, pero después vemos una multitud de testigos, por eso se habla de humillación. O sea, hay veces que el Señor te va a poner en situaciones donde tú tienes que olvidarte de la vergüenza y tú demostrar lo que tú has tenido en tu corazón. No como una película que era Los cristianos a la secreta. Eliseo recibe su manto, versículo 8 que leyó el pastor, de la doble unción. Y después de esa certificación, el ministerio de Eliseo jamás fue igual. En este lugar, todo ministro se gradúa. Todo papá de familia se gradúa. Toda madre de familia se gradúa. Por eso se le conoce como humillación. Entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Lo que yo vi es que nosotros necesitamos nuestros lugares de formación. Que yo no sé en qué estación tú estás en la vida o en la escuela profética de Dios. Si estás en Gilgal, te faltan 3, ni siquiera estamos empezando. Si estás en Jordán, no desmayes, porque el que espera en Jehová recibe nuevas fuerzas y pronto está lo que Dios ha prometido. ¿Por qué yo digo esto? Porque todo hombre y mujer de Dios, que Dios llama para la obra de su ministerio, no piensa en ministerio solamente en iglesia. En la familia es un ministerio, o sea, ministerio es oficio. Tiene que entender que para lo que Dios nos llamó, nos tiene que perfeccionar hasta su venida. Nos tiene que formar hasta su venida. Él no quiere niñitos consentiditos que fluctúen, ¿verdad? Por eso lo importante de los ministerios, Efesios 4:11. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento, maduración de los santos de Dios. Entonces, con esta enseñanza, usted después siga leyendo y estudiando. Aquí en esta iglesia, nosotros le damos bastante palabra. Yo le voy a decir una cosa a usted. Con la palabra que nosotros hemos recibido de este lugar, todos hemos recibido. Estoy tratando de desazonar lo que voy a decir. Es para que muchos ya fuéramos maestros. ¿Sí o no? O sea, no estoy diciendo como todos ministerios tenemos debilidades, todos tenemos fortaleza. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo nunca tuve lo que ustedes tuvieron. Yo personalmente, no de esa forma. Yo nunca tuve mentores de ese tipo de forma, ¿no? Entonces lo que yo le estoy diciendo es, Jesús se derramó en otros para que ellos hicieran el trabajo y mayores cosas que esas y pudieran hacer. Entonces, Avivamiento, que antes fue Maranata, es un lugar de formación. Pero depende de nosotros si somos los Eliseos de este tiempo. Que no dejamos que la palabra se nos vaya o que el manto se nos vaya, sino nos aferramos como se aferró a Elías. Nos aferramos a una palabra, lo que ha creído, y nosotros caminamos por las estaciones para nosotros poder recibir lo que hemos esperado de Dios. Yo voy a decir amén, yo mejor digo amén, porque todos los dejé muy calladitos. ¿Es cierto o no? Jesús estuvo 3 años y medio. Hemos estado aquí con gente 6 años. Jesús estuvo 3 años y medio. ¿Verdad que siquiera lo que Jesús hacía? Formando. Ustedes van a ver las mismas estaciones en los discípulos, pero no se llamaban igual.
formándolos. ¿Para qué? Para que pudieran hacer el propósito por el cual Dios los había llamado. Iglesia profética de Dios. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para ustedes, Dios tiene un propósito para mí. Yo soy responsable de mi propósito, pero yo no soy responsable del suyo. Por tanto, estemos en la escuela del Espíritu, en la escuela de Dios, y nosotros, a través de lo que Dios ha dicho, rompamos los muros que hay que romper y vamos a ver la conquista que Dios nos ha prometido. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a orarle a Dios. Prométame que usted va a seguir estudiando este tema. ¿Lo voy a estudiar? Amen. Yo no lo voy a volver a enseñar, por lo menos hasta que Dios me lo diga. Ya libré la responsabilidad. ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque en todas las estaciones vas a necesitar la palabra profética más segura. Vas a necesitar la palabra profética más segura. Donde tú no vas a esperar que fulano venga a ti y te hable de parte de Dios. Donde tú vas a sacar de lo que tú has recibido de parte de Dios. Y tú vas a empezar a hablar lo que Dios ha dicho, como Josué. Vas a empezar a creer lo que Dios ha dicho, como Eliseo. Y vas a caminar conforme a lo que Dios ha dicho. ¿En dónde? En tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en tu trabajo. Gloria al nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor.